y todas las que hoy se hicieron presentes acá para acompañarnos. Vamos a escuchar de inmediato esta conferencia de prensa en el Ministerio Público del ministro director del SAR, Marlon Ochoa. También quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de gabinete, de gobierno, que hoy me acompañan en este día histórico. Su compañía, compañeros y compañeras, es reflejo del compromiso de todo este gobierno del pueblo para cumplir el mandato que nos ha sido depositado en las urnas para combatir la corrupción público-privada en nuestro país. Hoy nos convoca también el llamado de nuestra presidenta Xiomara Castro, quien el 1 de septiembre, en la conmemoración del Día de la Bandera, expresó: no estaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Son los mismos acusados de narcotráfico, implicados en el caso Pandora y el crimen del desfalco del Seguro Social, el millonario saqueo a través de ONGs, del Fondo Departamental, que ahora se asocian en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción e impedir que se nombre un nuevo fiscal general y fiscal adjunto. Lo que ha expresado la presidenta es un llamado que debería apelar a la movilización de conciencias a nivel nacional. Hoy me presento ante este Ministerio Público atendiendo la demanda que me hiciera el COEP a través de su director Armando Urtecho a presentar las pruebas de mi acusación. Nos estamos haciendo presentes, señor Urtecho, respondiendo el mandato popular de 1.716.793 personas que votaron en noviembre de 2021 por el combate a la corrupción público-privada. Reitero por tercera vez mi denuncia. Quienes ostentan el poder político y económico del país son una mafia de 10 familias que ha concentrado su riqueza a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. Hoy, estas 10 familias disfrazadas como bloque de oposición ciudadana conspiran para impedir los cambios profundos que el país necesita y la elección de un fiscal general que finalmente traiga justicia al país. Si COEP, hoy presente en este evento, si COEP representara los intereses de los 300.000 empresarios de este país que pagan sus impuestos, se sumarían al combate emprendido por la presidenta Xiomara Castro en contra de los privilegios de unos pocos y los monopolios prohibidos constitucionalmente, verdaderas causas de la pobreza y del estancamiento productivo de Honduras. Las verdaderas causas de la pobreza y del estancamiento productivo de nuestro país son las aberrantes, inmorales
y corruptos mecanismos de concentración y acaparamiento de la riqueza empleados durante décadas por unas cuantas familias que a expensas del bienestar del pueblo han gozado de privilegios bastardos. Durante los 12 años del gobierno nacionalista se legalizó el saqueo y la corrupción, tal como ocurrió el 20 de enero del 2014, cuando se aprobaron a favor de las finanzas de las 10 familias que hoy representan quienes hoy se visten de blanco, igual como se vistieron de blanco en el golpe de Estado de 2009, tal como ocurrió el 20 de enero de 2014, cuando se aprobaron a favor de las finanzas de estas 10 familias, 100 contratos y 67 decretos. Con los 40 decretos de exoneraciones y perdones fiscales que se aprobaron a lo largo de la... a lo largo de la última década para favorecer de forma corrupta e inmoral a las empresas de las 10 familias, mientras se cargaba con 14 nuevos impuestos a los más pobres. Las denuncias que hoy presentamos y que ustedes tienen frente a ustedes suman más de 20,000 páginas de evidencias que incluyen las denuncias que hoy presentamos, reitero, y que ustedes tienen frente a ustedes, suman más de 20,000 páginas de evidencias e incluyen declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarías de Estado, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes de inteligencia aduanera y fiscal, manifiestos de vuelo, entre otros. Los casos presentados denuncian la comisión de los delitos de violaciones a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas, así como delitos fiscales, y suman un perjuicio total que ronda los 1.500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras. La primera denuncia expone cómo, al amparo de un régimen que tiene por objetivo la atracción de turistas al país, una empresa importó un helicóptero sin pagar impuestos y este fue utilizado para transportar a la familia dueña de la empresa y sus amistades. La segunda denuncia retrata el caso de un grupo económico que utilizó su influencia y conexiones tanto con el Congreso Nacional como con un exministro de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr de forma corrupta la aprobación de 3 decretos y de una resolución con el fin de trasladar ilegalmente los beneficios de una empresa en el régimen de zonas libres a otras en el régimen de importación temporal para evitar el pago de todos los impuestos. Como consecuencia, este grupo recibió de manera indebida casi 500 millones de lempiras en exoneraciones. La tercera denuncia consiste en el caso de una empresa multinacional que utilizó su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso Nacional que, mediante una interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva, eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras. La cuarta denuncia expone cómo un empresario y exdiputado del Congreso Nacional incurrió en diversos delitos al promover, en un claro caso de conflicto de intereses,
un decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de zona libre turística de Islas de la Bahía, por más de 450 millones de lempiras. Estos son apenas los primeros casos que serán presentados, pero resumen de una forma muy clara cómo algunas empresas ligadas a la cúpula empresarial utilizaron su poder político durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández para promover privilegios particulares en detrimento del interés general del pueblo hondureño. Finalmente quiero recordar que no puede haber desarrollo sin justicia. No puede haber un desarrollo económico en una sociedad que ha legalizado la corrupción, la desigualdad y el saqueo. Muchísimas gracias a todos y todas. El ministro titular del SAR, Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, que ha llegado ya al Ministerio Público y ya pues ha dado esta conferencia de prensa, y ustedes han observado también en imágenes de Darwin Rodas las cajas que dice contienen un alto número de hojas que tienen las pruebas que ya él ha detallado. También ya se ha informado de una conferencia para responder al SAR en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es parte de lo que se detalla aquí, compañeros. Hay oportunidad de algunas interrogantes y escuchen ustedes parte de las respuestas a esta hora, si ustedes consideran. Si no, pues nosotros estamos pendientes porque están también las autoridades del COEP y podemos perfectamente, compañeros, también darle en este momento respuesta, reacciones de la empresa privada. Vamos a movilizarnos ahí para poder escuchar parte de las respuestas porque es necesario a consecuencia del balance de la información, pero vamos a esperar que los compañeros aquí también puedan notificar la conclusión de, en este caso, la conferencia del SAR, y vamos a escuchar parte de las respuestas, en este caso por lo del BOC. Escuchemos de inmediato. Bueno, si el COEP no considera que haber apoyado a un gobierno cuya cabeza hoy está enjuiciada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y cuyo partido político además fue descrito en la Corte del Distrito Sur de Nueva York como una organización del crimen organizado. Así fue descrito el Partido Nacional en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada acompañó y apoyó ese gobierno y hoy apoya las políticas del brazo partidario, bloque de oposición ciudadana, que se oponen a los cambios profundos y cambios estructurales que está proponiendo nuestra presidenta. Lo que hoy nosotros traemos en estas cajas es evidencia fehaciente que la cúpula empresarial de este país, que son una pequeña minoría de todos los empresarios en Honduras, no estamos generalizando, apenas nos referimos a las 10 familias que mandan y controlan en Honduras. Estas denuncias son prueba fehaciente de que han instrumentalizado su poder político y su poder económico para su beneficio particular, y que en Honduras la desigualdad, el hecho de que los pobres tengan que aguantar hambre, de que los pobres no tengan soluciones frente al Estado en materia de infraestructura, en materia de escuelas, en materia de salud, el hecho de que los pobres tengan
parte, compañeros, voy en este momento para la cuestión del balance de la información, darle respuestas y reacción de las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En este caso, que están los máximos representantes, don Alejandro Cafati, parte política económica, don Santiago Herrera y también la representante directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Don Alejandro, han escuchado ustedes, pero propiamente culpan al COEP entonces de diferentes situaciones en materia de corrupción. Bueno, hasta el momento en el discurso del ministro nunca ha mostrado alguna prueba fehaciente de que COEP es una organización mafiosa, criminal o narcotraficante. Lamentamos ese tipo de discurso de difamación a una organización que tiene más de 50 años de existencia y que representa y que colabora con los diferentes gobiernos en la promoción del desarrollo y la prosperidad de los compatriotas. Lamentamos que hasta el momento no se haya tomado ninguna acción para reducir la pobreza y la pobreza extrema y únicamente haya entrado una agenda política e ideológica de confrontación con los diferentes agentes y personas que discrepan con su forma de pensar. Gracias, don Alejandro. Vamos a preguntarle directamente a don Santiago Herrera, que es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Santiago, me están solicitando su persona y por eso le consulto directamente. ¿Qué tiene que ver el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con el BOC? Buenos días. Nada, absolutamente nada. ¿Qué les parece lo que ha dicho don Marlon Ochoa? Bueno, él ha hablado de casos que él refiere como casos de corrupción o de uso o abuso de exoneraciones o de otro tipo de beneficios, pero en la práctica no hemos encontrado todavía, y hasta que entre con los documentos se va a saber si presenta evidencias o no para responder a las dos acusaciones que él hizo. Uno, de que éramos una mafia, y segundo, que éramos una narcoorganización que financia un bloque de oposición. ¿Está ligado a actos de corrupción el COEP, don Santiago? Jamás. El COEP combate la corrupción de manera frontal y es un principio. El COEP ha declarado sus principios de integridad, ha declarado su código de ética y jamás va a participar de actos y tampoco va a defender a ningún empresario que participe de actos de corrupción o de evasión o de cualquier tipo de práctica irregular o ilegal. El COEP es una institución que defiende la integridad de sus empresas. Son completamente serios y honestos los portales que tiene el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también el informe que ustedes le entregan periódicamente al SAR por pago de impuestos. Nosotros no pagamos impuestos, nosotros no representamos a empresas, nosotros representamos al sector privado. Las organizaciones miembros del COEP son organizaciones empresariales. Vamos a la población. ¿Es cada empresa que está afiliada al COEP que debe pagar impuestos de manera directa o cómo es la situación? Una empresa está afiliada al COEP, las empresas están afiliadas a las asociaciones miembros empresariales o cámaras de comercio. Y son las empresas las que tienen que rendir cuentas ante el SAR, no el COEP. El COEP es una organización civil sin fines de lucro. Importante detallarle a la población también, don Santiago, ¿qué significa el brazo económico, lo que aporta el Consejo Hondureño para la economía de Honduras? Las empresas representan el 82% del empleo, representan el 90% de la inversión y representan más del 80% de los tributos del país. Somos un sector privado importante para este país y por eso hacemos propuestas, y las propuestas como propuesta de pacto por el empleo. Queremos estar sentados con el gobierno y los trabajadores y la sociedad civil en una mesa para poder discutir en serio los verdaderos desafíos que enfrenta la sociedad. Muchísimas gracias. Don Santiago Herrera es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y ya escucharon ustedes, vamos a tratar de dialogar con la licenciada Paola Díaz, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, porque ella también en representación del COEP y los diálogos, compañeros, referentes a todo lo que está presentando el COEP, vamos a pasar por aquí, compañeros, para que ustedes puedan observar, porque las autoridades de la Cámara de Comercio, obviamente, venga, abogada, aquí nomás estamos, abogada, ¿qué responden ustedes entre todos los aspectos que ha manifestado don Marlon Ochoa? Buenos días. Sí, buenos días. Pues en realidad nosotros estamos presentes aquí por las declaraciones vertidas en contra del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en donde él hizo aseveraciones en relación a que esta institución gremial empresarial, que agremia a otras organizaciones como la nuestra, pues es una mafia y que está involucrada en actos ilícitos, y por eso nosotros estamos aquí esta mañana con el objeto que él proceda a acreditar
las pruebas con las que ha fundamentado esas declaraciones que ha vertido. Y valga aclarar, todavía están a la espera ustedes de poderse reunir. Habían reuniones pendientes con el gobierno y también esta es la oportunidad de increpar a las autoridades de gobierno para poder lograr acuerdos por fin en beneficio de la economía del país. Sí, nosotros lo que hacemos es un llamado siempre y lo reiteramos en este momento a todas las instituciones gubernamentales con el objeto que podamos trabajar en conjunto desde los distintos sectores de la sociedad y así lograr resolver todos los problemas pendientes que tiene Honduras, como empleo, salud, educación y propiciar ese clima para atraer la inversión tanto nacional como extranjera y sobre todo mantener la inversión que ya existe en nuestro país. ¿Han hecho análisis ustedes de su visualización de desarrollo al cierre de 2023 si la situación sigue así con el intercambio de opiniones y redes sociales entre la empresa privada y el gobierno? Pues ya hemos estado viendo, ¿verdad? Incluso la revisión que hizo el Banco Central de Honduras con toda la perspectiva de la economía de nuestro país, en la que inciden distintos aspectos, ya que nuestra economía es sumamente frágil. Es por eso que es necesario que evitemos la polarización de la sociedad y que nos sentemos y que dialoguemos y que logremos consensos y sobre todo que trabajemos unidos por un bien común que es el bien de todos los hondureños. ¿Considera usted, abogada, que podría el gobierno desarrollar el país por sí solo y no ocupar de la empresa privada? No, eso es un rotundamente no. Es imposible que un gobierno pueda solventar toda la situación y todos los problemas y temas pendientes que aquejan a los hondureños de forma individual o sola. Es necesario que proceda a trabajar en equipo con los distintos sectores de la sociedad, incluido por supuesto el sector privado. La abogada y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Paola Díaz. Vamos de inmediato a continuar con la parte de la conferencia, en este caso del sector gobierno. Continúa dando explicaciones a las interrogantes el señor director del SAR, Marlon Ochoa. Vamos a escuchar brevemente. Bien, problemas técnicos ahí con el micrófono. Vamos a continuar escuchando al señor Ochoa. Bien, seguimos escuchando, compañeros. Vamos a cambiar el micrófono por problemas técnicos. Compañeros, escuchemos de inmediato al señor Ochoa. Aspiramos a tener una gremial empresarial que represente, por tanto, los intereses de los 300.000 empresarios y no de un puñado de familias. Y nosotros creemos que estamos en un momento histórico, estamos en una ventana histórica que puede permitir que eso suceda. Que tengamos empresarios que dirijan esta gremial en beneficio de todos. Que no hayan coronas, que no hayan privilegios, que no esa señora que está haciendo carnitas enfrente tenga la posibilidad de desarrollarse y competir con las grandes empresas que tienen exoneraciones y amplísimos privilegios. Ahorita esos privilegios y esos beneficios están concentrados en un puñado de familias y la gremial de la cúpula empresarial o la cúpula empresarial representa apenas los intereses de unos cuantos y no de todos los empresarios. Bien, respuestas del ministro Marlon Ochoa referente al tema de las MIPYMES, su pago de impuestos y parte del resto de las interrogantes que ha dicho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que ignora parte de la temática referente a los impuestos que se pagan en el SAR. Se continúan haciendo interrogantes. Vamos a escuchar las respuestas porque por problemas técnicos acá no se puede escuchar, compañeros. Acompañan varios funcionarios del gobierno de la presidenta Castro al señor Marlon Ochoa. En imágenes de Darwin Rodas ustedes observan a todos y cada uno de ellos. Vamos a escuchar la respuesta a esta interrogante del señor Ochoa. Yo reitero que, mire, a mí, Cristian, me encantaría dar los nombres, se lo digo. Y por eso precisamente estamos instando al Ministerio Público que cuando presente los requerimientos fiscales diga los nombres. Yo insisto que este es el primer lote de denuncias que nosotros estamos presentando y vamos a continuar presentando denuncias nuevas. Estas son 4 denuncias que ilustran
que ilustran cómo las 10 familias han utilizado el Estado y el Congreso Nacional para concentrarse sus beneficios en detrimento de las grandes mayorías de la población. 4 de 10 denuncias o 4 familias de las 10 denuncias. Bien, no ha podido, dice, y no quiere o no puede, aunque quisiera, dice, manifestar el nombre de las empresas, pero aparte detallado las respuestas. Vamos a tratar nosotros de hacer una interrogante al señor Marlon Ochoa, ¿a referencia o a qué? Señor Ochoa, buenos días. Ok, no puede decir los nombres, pero estas empresas desde hace cuánto vienen haciendo estos actos de corrupción, por una parte. 2, a usted la ley le prohíbe dar nombres de empresas, al Ministerio Público igual. Y entonces la población, ¿cómo se va a dar cuenta de las picardías, en este caso, de esas familias o empresas que usted manifiesta? Reiteramos que instamos al Ministerio Público a presentar los nombres que vienen en estas cajas. Solo es de abrirlos, leerlos, presentar el requerimiento fiscal, y ahí la ley del Ministerio Público sí los habilita para presentar los nombres. Yo, como ministro del SAR, tengo prohibiciones en Código Tributario, y el Ministerio Público también, mientras está en proceso de investigación. Nosotros entendemos también que el pueblo aspira a que no solo haya justicia a través de los tribunales, el pueblo aspira también a conocer la verdad, y esperamos que este sea uno de los primeros pasos para que efectivamente en Honduras podamos saber qué es lo que ocurrió en estos últimos 12 años. Todos los casos, sin excepción, narran o contienen evidencias que van desde el golpe de Estado hasta incluso el año 2022. E insisto, lo que evidencian es cómo las 10 familias, tal como nosotros hemos denunciado, cómo las 10 familias, a través de su poder político y económico, se agenciaron privilegios en detrimento del interés general y del interés de las grandes mayorías. Vamos a proceder a presentar la denuncia. Bien, parte de las declaraciones a esta hora del director del SAR, don Marlon Ochoa. Vamos a estar pendientes aquí en el Ministerio Público para dar respuestas, compañeros, y también concluir con esta temática. Obviamente presentarles un informe completo con ambas versiones, y esperando también las investigaciones y que sí puedan publicarse por lo menos los nombres de las familias que ha dicho el señor Ochoa desde el contexto de investigación del Ministerio Público. Junto a Darwin Rodas a esta hora con ustedes. Por la cobertura de la noticia. Gracias por acompañar. Bien, gracias a nuestro